Para entender mejor la caída en la caverna, debemos estudiar la antropología platónica. Empezaremos con la obra del Alcibíades, donde se ve claramente un dualismo entre cuerpo y alma. ¿Pero el que hace uso y la cosa de la que hace uso no son diferentes, como un zapatero corta con una cuchilla y otros instrumentos? Sí. ¿Una cosa es por consiguiente quien corta y quien usa, mientras que otra cosa aquello que es usado? Sin duda alguna. ¿Qué decimos entonces con respecto al zapatero? ¿Que corta solamente con instrumentos o también con las manos? También con las manos. Luego también hace uso de estas. Sí. ¿Y no corta el cuero utilizando también sus ojos? Sí. ¿Y estamos de acuerdo que son diferentes el que usa y las cosas de que se hace uso? Sí. Luego un zapatero es diferente de las manos y de los ojos con que trabaja. Así parece. Luego, ¿es diferente el hombre de su propio cuerpo? Es probable. ¿Qué puede ser el hombre realmente? No tengo que decir. Seguro que puedes, que justamente lo que hace uso de su cuerpo. Sí. ¿Un cuerpo entonces se gobierna a sí mismo? ¿La mano se mueve a sí misma? ¿El pie se mueve a sí mismo? De ninguna manera. ¿Hay acaso alguna otra cosa que hace uso de él, sino el alma? No otra cosa. Gobernando en consecuencia. Sí. Se sigue que el hombre no es otra cosa que alma. Perfectamente. ¿Es preciso entonces demostrarte todavía, de un modo más claro, que el alma es el hombre? No, por Zeus, ya es suficiente. Esto se relaciona con lo que también dijimos un poco antes, que Sócrates dialoga con Alcibíades usando la palabra. No hacia tu rostro, como pudo parecer, sino hacia el Alcibíades que está produciendo las palabras. ¿Y esto es el alma? De verdad lo creo. Luego, el que manda a conocerse a sí mismo, nos ordena conocer un alma. Parece probable. Quien entonces está enterado de las cosas del cuerpo, tiene un conocimiento de lo que le es propio, pero no de sí mismo. Así es. Luego, si alguien se convirtió en el enamorado del cuerpo de Alcibíades, no se ha enamorado entonces de Alcibíades, sino de algo de lo perteneciente a Alcibíades. Dices verdad. Quien está por consiguiente solo enamorado de tu cuerpo, cuando deja de florecer, se marcha abandonándote. Así parece. Pero el que está enamorado de tu alma no se aleja mientras se encamine hacia lo mejor. Es muy probable. Yo soy el que no se marcha, sino que permanece a tu lado aunque tu cuerpo comienza a decaer, mientras los demás ya se han ido, porque solo yo estaba enamorado de ti, mientras que los demás de lo perteneciente a ti. Y ahora vamos con un pasaje de la República. Es evidente que una misma cosa nunca producirá ni padecerá efectos contrarios en el mismo sentido, con respecto a lo mismo y al mismo tiempo, de modo que si hallamos que sucede eso en la misma cosa, sabremos que no era una misma cosa, sino más de una. Examinemos ahora esto. ¿Es posible que la misma cosa esté quieta y se mueva al mismo tiempo y en el mismo sentido? De ningún modo. Pongámonos de acuerdo con mayor precisión. Por ejemplo, si se dice que un hombre está quieto, sentado, pero que mueve al mismo tiempo las manos y la cabeza, no deberíamos afirmar que al mismo tiempo el mismo hombre está quieto y se mueve, me parece, sino que una parte de él está quieta y la otra parte se mueve, ¿no es así? Así es. Ahora bien, el asentir y el disentir, el tender hacia algo y el repelerlo, el atraer a algo hacia sí y el rechazarlo, ¿no tendrás todas estas cosas como contrarias entre sí? Trátese de acciones o de padecimientos, ya que en eso nada difieren. Sí, son contrarias. Pues bien, la sed y el hambre, y los apetitos en general, el deseo y la voluntad, ¿no los ubicarás en las mismas clases de que acabamos de hablar? ¿No dirás, por ejemplo, que el alma de aquel que apetece tiende hacia aquello que apetece, o que atrae hacia sí aquello que quiere conseguir? ¿O bien que, en la medida que desea procurarse algo, se hace a sí misma un signo de asentimiento, como si alguien la interrogara suspirando por lograrlo? Sí, por cierto. Veamos ahora, ¿el no querer y no desear ni apetecer no es lo mismo que rechazar y alejar del alma? ¿Y no deberíamos tener todas estas cosas por contrarias a las primeras? Sin duda. Si es así, ¿no diremos que hay una especie constituida por tales apetitos y que los que de estos saltan más a la vista son el que llamamos sed y el que denominamos hambre? De acuerdo. En tal caso, si en este momento algo impulsa al alma sedienta en otra dirección, habría en ella algo distinto de lo que le hace tener sed y que la lleva a beber como si fuera una fiera.
¡Oh, no! Sigo con los 115 kilos, soy una ballena. ¿Por qué me maldijeron con esta debilidad por los aperitivos? Bueno, desde ahora, ejercicio todas las mañanas. Pues ya dijimos que la misma cosa no obraría en forma contraria a la misma parte de sí misma, respecto de sí misma y al mismo tiempo. No sería infundadamente que la juzgaríamos como dos cosas distintas entre sí. Aquella por la cual el alma razona la denominaremos raciocinio, mientras que aquella por la que el alma ama, tiene hambre y sed y es excitada por todos los demás apetitos, es la irracional y apetitiva, amiga de algunas satisfacciones sensuales y de los placeres en general. Tengamos pues por delimitadas estas dos especies que habitan en el alma. Y en cuanto a la fogosidad, aquello por lo cual nos enardecemos, ¿es una tercera especie o bien es semejante por naturaleza a alguna de las otras dos? Tal vez sea semejante a la apetitiva. A veces la cólera combate contra los deseos, mostrándose como dos cosas distintas, y en muchas otras ocasiones hemos advertido que, cuando los deseos violentan a un hombre contra su raciocinio, se insulta a sí mismo y se enardece contra lo que, dentro de sí, hace violencia. De modo que, como en una lucha entre dos facciones, la fogosidad se convierte en aliado de la razón de ese hombre. No creo, en cambio, que puedas decir, por haberlo visto en ti mismo o en cualquier otro, que la fogosidad haga causa común con los deseos actuando contra lo que la razón decide. Por el contrario, en el caso de alguien que se considere víctima de injusticia, su fogosidad hierve en él, se irrita y combate por lo que tiene por justo, y sufre hambre y frío y padecimientos similares, soportándolos hasta que triunfe, no cesando en sus nobles propósitos hasta que los cumple por completo, o bien hasta que perece o se calma al ser llamado por la razón como el perro por su pastor. Pero ¿no habrá que considerar algo más? Que lo que se manifiesta respecto de lo fogoso es lo contrario de lo que creíamos hace un momento, pues entonces creíamos que era algo apetitivo, mientras que ahora, muy lejos de eso, debemos decir que, en el conflicto interior del alma, toma sus armas en favor de la razón. Entonces, según Platón, el alma se divide en tres partes. En nosotros habitan tres especies del alma, en tres lugares, cada una con sus movimientos propios. La parte racional, la parte irascible y la concupiscible o apetitiva. El alma se divide en tres, pues una parte de ella es racional, otra apetitiva y la tercera irascible. De ellas la racional es la responsable del pensar, calcular, planear y de todos los demás actos semejantes. La parte apetitiva es la causante del desear comer y de la reproducción y de todos los demás actos de este tipo. La parte irascible es causa del tener valor y del gozarse y de apenarse, enfurecerse, sentir indignación. Platón hace corresponder a cada parte del alma una virtud en el modo de ser. A la parte racional le corresponde la virtud llamada prudencia o frónesis, saber dirigir con inteligencia las otras partes del alma. Para ello es imprescindible el conocimiento de las ideas, que ya estudiaremos. A la parte irascible le corresponde la virtud de la valentía, andreía o fortaleza. Es la fuerza, el coraje necesario para poner en práctica los dictados de la inteligencia. Y la parte concupiscible le corresponde la templanza o sofrosine, que es la moderación racional de los deseos y apetitos corporales. Además de las citadas virtudes, hay una cuarta y suprema que adquiere el alma cuando logra la armonía entre sus tres partes, la justicia. El hombre que ha podido armonizar estas tres partes es el hombre justo. Y además nos dice Platón, pienso que el desorden y el funcionamiento errático de esas tres partes es lo que constituye la injusticia, la inmoderación, la cobardía y la ignorancia, y en resumen, todos los males del alma. Habiendo explicado todo esto, podemos adentrarnos en el origen de la caída en la caverna, la cual se narra en el Fedro, concretamente en el mito del carro alado, el cual será explicado en el siguiente vídeo.